El problema del estreñimiento es que no existen criterios explícitos para el diagnóstico, la terminología. Hay muchos aspectos que están en discusión y es por eso que no entran en crisis existencial si encuentran diferencias entre ambos, entre diferentes textos. Las pruebas acerca de la efectividad de los tratamientos en la edad pediátrica, pero también en el adulto son débiles. Entonces, ¿en base a qué se maneja la terapia? En función a la experiencia clínica y los consensos. Y de eso vamos a hablar ahora. Primero, para definir el estreñimiento, tenemos que trabajar de acuerdo a los criterios de Roman, que básicamente son estos. Tienen que haber 2 o más criterios y tienen que estar presentes en 1/4 de las deposiciones. La consistencia de las heces tienen que ser duras o secas. La frecuencia inferior a 3 veces por semana. Para diarrea era más de 3 veces por día. En cambio aquí es inferior a 3 veces por semana. Las características de la defecación es que es muy difícil. Entonces estos serían 3 criterios para empezar. Pero también es otro criterio la sensación de evacuación incompleta. Y también de que no se puede eliminar todas las heces y se siente la sensación de obstrucción o un bloqueo anorrectal. Y que cuando esto ocurre, la única forma de sacar esas deposiciones es mediante maniobras facilitadoras para hacerlo. ¿Y qué otra cosa más? Curiosamente, el síndrome del intestino irritable, que lo hemos estudiado en las diarreas por aumento de motilidad, también pueden producir constipación. Entonces, para incluir a un paciente que tiene constipación, no tienen que haber criterios de intestino irritable, tienen que estar ausentes. Y entonces estarían hablando de una constipación. ¿Qué se sabe sobre la epidemiología? Pues depende de quién hablamos, si hablamos de niños y en adultos. En los niños representa el 1 a 3% de las consultas pediátricas. Pero si le preguntan a un gastroenterólogo o a un nutriólogo, representaría el 25% de sus consultas. Por lo tanto, es una causa frecuente de consulta. En los niños, ¿en quién es más frecuente el problema? En el sexo masculino. Y su frecuencia va a aumentar si además hay antecedentes familiares. Este es un problema importante, especialmente alrededor de los 2 años, cuando estamos trabajando con los niños para que controlen los esfínteres. Y la máxima expresión del problema ocurre entre los 2 a 4 años de edad. Si vemos en el adulto, la prevalencia es del 12 al 19%. Usualmente es un trastorno digestivo crónico, también en pediatría, y es una de las principales causas de gastroenterología también. Aquí el sexo cambia en lo que se refiere a la frecuencia, es más frecuente en el sexo femenino, 2.2 mujeres por cada hombre. También hay más frecuencia con algunos aspectos como la raza negra, que también está relacionado con bajos ingresos y baja escolaridad, que también está en relación a una dieta no saludable. El hábito sedentario. Pueden encontrarse historias de abuso sexual, a veces hay síntomas depresivos. Es un problema importante por encima de los 65 años y es un problema de la población urbana por los afanes diarios de la vida. ¿Qué diríamos en relación a la fisiopatología? Ya sabemos que es una alteración en la consistencia de la materia fecal, pero también hay problemas relacionados con la motilidad y todo
todo esto va a repercutir sobre el calibre del tubo digestivo, especialmente de la porción terminal, pero también van a ocurrir problemas en la evacuación. Esto es básicamente lo que ocurre en una persona que está estreñida. Ustedes saben que para que el mecanismo defecatorio funcione, tiene que haber bajado una buena cantidad de materia fecal con fibra. Tiene que hacer volumen. Cuando llega a la parte final del tubo digestivo, se distiende en corto tiempo. Esta distensión que se produce en corto tiempo es lo que produce la sensación de defecar. Cuando una persona se alimenta inapropiadamente y sus deposiciones no tienen suficiente cantidad de fibra, entonces lo que pasa es que la materia fecal es muy pequeña en volumen y por lo tanto no distiende. Entonces no da ganas de defecar. Esa materia fecal se va a secar. Y luego va a llegar otra y va a seguir el mismo curso. Y luego otra y va a seguir el mismo curso. Entonces se va distendiendo poco a poco. Porque con esta distensión normalmente ya tendría que tener ganas de defecar. Pero tendría que haberlo hecho en corto tiempo. Pero si la distensión se produce lentamente, entonces se pierde la sensación defecatoria. De tal manera que cuando esta persona defeca, estas han empujado a estas, estas han empujado a estas, estas han empujado a estas, y ¡prum! Cuando sale una bolita, es una caca que ha estado allá varias semanas secándose o varios días. Con el tiempo estas se van a unir y van a hacer deposiciones grandes y por lo tanto va a ser un problema en la evacuación rectal. Cuando llegan a este problema, ya estamos hablando de un problema de estreñimiento crónico. Y eso es lo que generalmente ocurre con la constipación. Generalmente es un problema crónico. Entonces va donde el médico, y el médico ¿qué hace? Le indica como tratamiento por lógica ¿qué? ¿Qué le daría? Un laxante o enemas evacuantes. Pues en poco tiempo el problema se elimina y digamos que utilizarán los laxantes una semana. Después de una semana, imagínense cómo va a quedar ese tubo digestivo. Distendido. Va a ser exactamente igual que un globo que ha estado mucho tiempo inflado. Cuando lo desinflan ya no vuelve a su tamaño normal. Entonces va a volver a estreñir. Aunque coma fibra. Porque ese tubo digestivo está muy distendido. Entonces, si es un problema crónico, el tratamiento es de larga duración y vamos a hablar de él más adelante. Entonces, van a producirse más alteraciones como la disminución de los movimientos intestinales, cada vez más la sensibilidad para defecar se va a ir perdiendo y por lo tanto se va a producir también cada vez más una ausencia de relajación anal y esto va a ir complicando el problema en un ciclo vicioso. Este problema usualmente es un problema crónico, pero a veces puede ser un cuadro agudo. Aquí tendríamos alteraciones bruscas en el hábito alimentario, un paciente que ha pasado un cuadro febril importante se deshidrata y también deshidrata su materia fecal. Una patología aguda de la zona anorrectal o procesos que condicionen el reposo y limitación de la actividad. En estos casos estaríamos hablando de una constipación aguda, que es la forma más infrecuente. Generalmente la constipación es un problema crónico y esto va a alterar totalmente la fisiología y causa una disfuncionalidad del mecanismo defecatorio. Entonces, el estreñimiento crónico, cuando hablamos de él, estas manifestaciones han permanecido más de 3 meses y en los últimos 6 meses. Pues por el tiempo de evolución, ya puede ser agudo y crónico. Es crónico cuando es más de 3 meses. ¿Qué es lo más frecuente? Que sea crónico. Y el crónico a su vez se podría clasificar
en un estreñimiento crónico funcional o primario y un estreñimiento crónico secundario. Cuando hablamos de un estreñimiento crónico funcional, no hay ninguna patología que esté causando el estreñimiento. Y secundario, pues podrían haber diferentes causas que lo condicionen. El evento primario, cuando es una constipación primaria, este es el texto que está sacado de su libro de Argente, ¿no? Entonces aquí tienen ustedes que puede haber una constipación con tránsito normal, con tránsito lento o con disfunción del piso del suelo pélvico, que ahorita vamos a hablar de eso. Pero es secundario cuando se debe a algo secundario. Por ejemplo, ¿a qué? Baja ingesta de fibras. Que este paciente esté tomando diuréticos. Que este paciente esté tomando antiespasmódicos. Pacientes endocrinometabólicos, como por ejemplo el hipotiroidismo. Alteraciones neurológicas. La neuropatía autonómica. La diabetes como causa de neuropatías, lesiones medulares, enfermedad de Parkinson o enfermedades sistémicas y estructurales. El cáncer del colon o recto es uno de los ejemplos más frecuentes a mayor edad. Veamos de esta disfunción del piso pélvico, que corresponde a qué causa? Primaria. Aquí se produce un fallo para rectificar el ángulo anorrectal y acortar el canal anal por la contracción mantenida por el músculo puborectal. Entonces, este ángulo para defecar tendría que ocasionar una relajación del piso pélvico y por lo tanto debería descender y por lo tanto el ángulo debería pronunciarse haciendo que sea más fácil defecar. Pero en este caso no ocurre eso porque no hay una relajación del músculo puborectal, hay una contracción mantenida. Cuando hablamos del anismo, es una alteración en la sinergia del mecanismo de la defecación. Lo lógico es que pujemos, se relaje el músculo puborectal, el ano se relaja y sale la defecación. En este caso se produce una alteración de esa sinergia. Este problema también ocurre en los niños más pequeñitos, en los lactantes, solo que allá en pediatría se lo clasifica como disquesia, la disquesia, que también se caracteriza por niños que no fácilmente logran coordinar sus mecanismos de defecación hasta que aprenden. Vamos a hablar de eso cuando estemos en pediatría. Entonces, fíjense ustedes, tiene necesariamente que relajarse el piso pélvico para que el ángulo se pronuncie y sea más fácil defecar. Pero si este músculo no se relaja, no va a ocurrir eso. Ahora, ¿ustedes qué me dirían de esto? Tengo una persona que viene al consultorio y me dice que solamente logra defecar cuando se pone en cuclillas. Y si no se pone en cuclillas no puede defecar. Este hemos dicho que es un problema más frecuente en la ciudad y es menos frecuente en el campo. En el campo se defeca de cuclillas, usualmente, mientras más lejos sea el campo, por supuesto. ¿Qué quieren ustedes? ¿Qué se les ocurre? Miren esa explicación. Este es el paciente que está defecando en la ciudad. Miren su ángulo. Este es un paciente que está defecando de cuclillas. Miren el ángulo. ¿Dónde se produce un mejor ángulo? De cuclillas. Entonces es un problema por
falta de relajación del piso pélvico. Entonces, ¿qué tipo de problema sería? Primario, por falta de relajación del piso pélvico. ¿Qué podríamos encontrar en el examen físico en un paciente constipado? El abdomen, si no se está eliminando, podría acumular gases. Por lógica, podríamos encontrar materia fecal dura y que se podría palpar. Cuando se logran palpar estas bolitas que se van moviendo de un lugar a otro y algunas que ya se han unido y han hecho unas masas más grandes y se pueden palpar. Si se pueden palpar, significa que es un estreñimiento de mucho tiempo. Fíjense ustedes que si este es un problema crónico, este va a aumentar el problema. La materia fecal va a ir creciendo. Y en algún momento, este paciente cuando defeque, va a tener tal dolor, porque la materia fecal va a ser tan grande, que al salir va a producir escoriaciones perianales. Y cuando este se estén cicatrizando va a salir otra, que va a ser otra herida y otra vez va a empezar el problema. Entonces, ¿qué empiezan a hacer? Conductas retentivas. Se aguantan de defecar. Pero en algún momento ya no pueden contener y a veces el ano está sucio por escurrimiento, porque en algún momento va eliminando la materia fecal poco a poco por falta de... porque en algún momento ya no va a poder contener más. Situación que se conoce como encopresis. Pueden haber plicomas, fisuras y escoriaciones anales. Las fisuras y escoriaciones anales no hay mucho que decir, se van a ver. Pero ¿qué son los plicomas? Son estas lesiones que se ven más edematosas y que son señalizadores de fisura anal interna. Cuando uno encuentra plicomas en la región perianal en un paciente estreñido, está indicando que hay fisuras anales internas. Señala, alerta de fisuras anales internas. Si harían tacto rectal, encontrarían una ampolla rectal ocupada por heces duras. Entonces, la presencia de heces en la cavidad rectal casi siempre es signo de estreñimiento funcional. Si no se detectan heces, hay que considerar otra patología, como una enfermedad de Hirschsprung o alguna anormalidad anatómica rectal. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Pues básicamente por la clínica. Podemos utilizar escalas para ver en cuál estamos. Aquí podríamos decir que el paciente a veces defeca de posiciones voluminosos tan grandes que pueden llegar a tapar el inodoro. Cuando esto ocurre, estamos en un estreñimiento muy, muy importante. Y también lo hacen los niños, aunque no crean. ¿Cómo se encuentra el crecimiento en un niño que tiene estreñimiento? Normal. No tendría por qué haber ningún problema con el crecimiento. Pero eso es en buenas condiciones. Pero si hacemos esta pregunta en un país en vías de desarrollo, podría estar alterado el crecimiento. Pero no por la enfermedad, sino por los factores adicionales. Pobreza, falta de escolaridad, inadecuada alimentación, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a repasar. Hay un estreñimiento agudo y un estreñimiento crónico. El más frecuente es el estreñimiento crónico. Del estreñimiento crónico se divide en dos. Uno que es primario y otro que es secundario. ¿Cuál es el más frecuente? El primario, o funcional, que es el secundario, a patologías. Entonces, ¿qué tan frecuente es el primario? Alrededor del 90%. El secundario ocupa aproximadamente algo menos del 10%. En función a eso, ¿es necesario realizar exámenes complementarios?
Por ejemplo, una radiografía simple de abdomen. ¿Sí? Yo utilizaría mis propiedades clarividentes. En el 95% chuntaría en el diagnóstico. ¿Qué diría? Este es un estreñido crónico. Es funcional. ¿Qué chance tengo de haber achuntado? 90%. Entonces, los exámenes complementarios van a, usualmente, no ser imprescindibles en este análisis. Entonces, no me va a aportar nada. ¿Qué voy a ver si yo tengo una placa radiográfica? Cacas. ¿No es cierto? Eso voy a ver. Un contenido fecal abundante. Pero eso ya sabía que estaba allá. Lo hubiera hecho fácilmente con un tacto rectal. Entonces, solamente se hace una placa cuando estoy sospechando de una enfermedad, un estreñimiento crónico orgánico o secundario. Las causas más frecuentes de esto, por ejemplo, son, si quiero descartar niños con lesiones de la columna, ya saben que es encopresis, ¿no? Aumenta la deposición hasta que se va eliminando por escurrimiento. Exacto. Entonces, también podría ser en algún momento, si estoy haciendo un tratamiento y quiero verificar si es que he eliminado todas las deposiciones en función a los procedimientos que yo necesite realizar o verificar con el tratamiento. Este, por ejemplo, es una placa radiográfica que se toma tomando la placa con el niño cabeza abajo. Se llama invertograma. Este, por ejemplo, es una forma de una radiografía de abdomen simple, solo que es de cabeza. ¿Por qué espero que el aire se vaya hacia arriba? Entonces me tengo que fijar si es que llega hasta el final y se queda acá. Entonces, demuestra malformaciones anorrectales. Y si hago algo mejor y le pongo bario, podría ser útil, ¿no es cierto? Pero ¿en qué casos es particularmente útil el enema de bario? Cuando sospecho de una enfermedad de Hirschsprung, porque hago el tacto rectal y no hay nada. Entonces digo, las cacas tendrían que estar aquí abajo. Si saco el guante limpio, digo, las cacas tienen que estar más arriba. Si se hemos obstruido más arriba y aquí hay algo orgánico, o es una enfermedad de Hirschsprung, pues algo que me está obstruyendo más arriba, un cáncer, hay algo que no va bien. Ahí podría ser útil un enema de bario. También podría haber en posoperatorio de recto, en posoperatorio de atresia anal y en un posoperatorio de corrección de la enfermedad de Hirschsprung. En otras palabras, son causas quirúrgicas. Entonces, ¿cómo hago el diagnóstico? Por la clínica. Los exámenes que vienen a continuación pueden ayudar cuando necesito estudiar por qué este estreñimiento no está respondiendo a la terapéutica. Podría ser una manometría anorrectal para ver cuál es el problema con ese funcionamiento. No responden al tratamiento. Esta manometría mide presiones en distintos puntos del recto y del canal anal para ver qué problemas tengo de funcionalidad. Lo que hace es valorar factores musculares y neurológicos que determinan la defecación y la continencia. No se hacen de rutina. Podría ser una colonoscopía si estoy sospechando de que tengo algún problema metido en medio. Este está sangrando y está estreñido, pero no tengo fisuras, no tengo escoriaciones, ni tengo plicomas. Tengo que ver qué hay adentro.
También podría ser una medición del tiempo en el cual el tubo digestivo se está moviendo. Si es de tránsito lento, puedo utilizar marcadores. La mayor parte de las veces no se requieren grandes medidas de diagnóstico. La clínica es el elemento central y un tacto rectal y pare de contar. Entonces, como consecuencia lógica, si hemos dicho que el tratamiento, lo más frecuente es un sufrimiento crónico, el agudo. Si es crónico, lo más probable es que sea funcional. Ok. Entonces, si es un estreñimiento funcional, mi análisis es central, porque cuando yo pregunto a alguien, especialmente si es un niño, y cuánto tiempo lleva estreñido, su respuesta generalmente es hace 2 semanas. Entonces ya no sería crónico, sería agudo. Vuelvan a preguntar, ¿cómo son sus deposiciones? Bueno, son secas, etcétera, etcétera, no sé especialmente hace 2 semanas, sí, hace 2 semanas. Entonces, no se conformen con esta respuesta, pregunten, ¿pero es la primera vez que se estreñe? No, me he estreñido ya antes, varias veces. Pero esta ha sido la más grave. Pero entonces, ¿cuándo ha empezado el problema? Mejor, de los 7 días, ¿cuántas veces hace cacas duras? 3 veces. Pero este último, toda la semana no ha hecho. Y está contando solamente ese periodo. Si ustedes investigan con cuidado, se van a dar cuenta que este es un problema de varios años metidos en medio. Mínimamente varios meses. Como consecuencia lógica, ¿cuál va a ser el tratamiento? ¿Qué van a hacer? Mira, si le doy el tratamiento dietético, más fibras, no voy a solucionar, porque es un problema crónico. Y si le digo a la ama que coma esto, va a decir, ya me han dado esa dieta y no funciona. Todos los días como una papaya entera y no funciona. Entonces la dieta sí es un papel importante, es muy importante, pero para evitar que el cuadro se mantenga. Pero para solucionar el problema, cuando llega a su consultorio, la dieta no va a hacer que se desobstruya. Sí es parte de la terapéutica, pero para después de desobstruir a este paciente, ¿cómo lo van a desobstruir? Sí, tienen que colocarle enemas evacuantes, la mayor parte de las veces, o dosis altas de laxantes. Ambas cosas pueden funcionar. Usualmente lo que la mayor parte hace es, si está bloqueado, laxantes. ¿Cómo hago los laxantes? ¿Cómo le doy los laxantes? Lo llevo al hospital, gastrocrisis. Entra a 8 de la mañana y se va a 2 de la tarde. Todo el tiempo con sus enemas. Eliminando toda la mañana. Y rehidratándolo, ok, y en la tarde se va a su casa. O en el máximo de los casos, después de toda la mañana y tarde. Es el esquema 1. El esquema 2, que podría ser, es, primero hablaremos del esquema 1. Limpio las cacas con el enema. Luego se va a volver a estreñir, ¿no es cierto? Pero no puedo colocarle enema todos los días. Entonces tengo que darle laxantes para que cada vez que coma, defeque. ¿Cómo le doy una vida normal? Le doy una vida normal si le digo que el laxante lo tome en la noche, para que defeque en la mañana y haga su vida normal el resto del día. Si le doy el laxante en la mañana, voy a alterar toda su vida. Va a estar trabajando, de repente pasando clases. Imagínense en plena clase de farmacología corriendo al baño. Sería incómodo. La solución, y de hecho el estreñimiento crónico orgánico se maneja así. Los pacientes que tienen problemas neurológicos es laxantes en la noche, defecan en la mañana, limpian el tubo digestivo y se van a trabajar normalmente.
También se hace esto con los niños que han recibido alguna cirugía de malfunción rectal. Hay que limpiar en la mañana para que el resto del día estén bien. Y pueden vivir toda su vida con laxantes algunos pacientes, dependiendo de la patología. Pero ¿cuánto tiempo voy a darle laxante a un paciente promedio? ¿Cuánto tiempo? Nadie sabe. No hay una respuesta basada en evidencias. Es un problema crónico. Lo único que pueden decir es que el tratamiento va a durar meses o años. Un parámetro aproximado del asunto es el siguiente. Más o menos va a utilizar la mitad del tiempo que lleva estreñido. Si lleva estreñido hace 3 años, su tratamiento va a ser de 1 año y medio. Si es un adulto que ha pasado toda su vida estreñido, probablemente sea estreñido el resto de su vida. Si lo detectan a tiempo, en la infancia, entonces si está estreñido desde sus 2 años y ustedes lo han visto a los 4 años, 2 años de tratamiento, 2 años con laxantes. Y luego poco a poco tienen que destetar del laxante. Porque pónganse a pensar, ponen el estreñimiento, ponen el edema, ponen el laxante, después del laxante hace caca. Ok. Puedo hacer así un buen tipo, pero ha estado disfuncional. Ya no funciona bien la motilidad, ya no funciona bien la sensación de plenitud, ya no funciona bien la ampolla rectal. Tiene que reaprender. Pero en ese proceso de reaprender tiene que perder miedo a defecar. Y ese proceso lleva un tiempo largo. Entonces, primero, enemas, segundo, laxantes y tercero, dieta con fibra. Esos serían los pilares del tratamiento. Ese es el esquema más frecuentemente usado. No vamos a decir más por ahora, si no, no vamos a poder terminar todo lo que hay que decir. ¿A partir de qué edad hay que dar fibra a los pacientes? Desde que empiezan a comer. ¿Ya? En esta presentación, en la diapositiva anterior, indica cómo se calcula la fibra. ¿Ya? ¿Qué hay que decir de los líquidos? Que tomen más líquidos. Si se están deshidratando, tenemos que hidratar esas cacas. La leche humana es la principal medida de prevención. ¿Por qué se estreñen la mayor parte de los niños? Por tomar mucha leche y comer poco. De hecho, después del año, un niño debería estar tomando más o menos 750 ml, que son 3 tazas. Pero estos niños se intoxican con leche. ¿Por qué? Porque hay que enseñarles a comer. Y eso toma tiempo. Entonces, ¿qué hacen con las guaguas? Le dan su comidita. No quiere comer. Pobre guagua, no está comiendo, denle su lechecita, ¿no es cierto? Entonces, la guagua, ¿qué sabe? Que cada vez que no coma, le van a dar lo que quiere. Nunca va a aprender a comer. Entonces, hay que trabajar con esto en las familias. Los zumos de fruta son excelentes ayudas. Los zumos de fruta preferentemente triturados, porque funcionan muy bien como los laxantes. Mejor los naturales que los extractos de fruta. Si estuviéramos en un país desarrollado, conseguir fruta es más caro, es más barato conseguir extracto de fruta. No podemos conseguir fruta por mayor, por 3 pesitos. ¿Verdad? ¿En qué casos el estreñimiento se vuelve un problema persistente? Cuando se inició temprano, probablemente no puedan solucionarlo. Y van a tener que... Esto se va a convertir como mis lentes, como los lentes en un miope. Voy a usar toda mi vida eso. Salvo que me quiero hacer operar. Si soy asmático, voy a usar toda mi vida en las manos. No voy a estar andando todo el tiempo con eso, pero voy a usar cada vez que tengo una crisis. Va a tener que utilizar laxantes toda su vida. Si es que lo detectan tarde. Tienen que enseñar a vivir bien. No pueden enseñar a vivir estreñido, tienen que enseñar a vivir bien. Tienen que aprender a utilizar los laxantes, tienen que trabajar bien con la dieta. Pero muchas veces, si el problema ya es estructural, no van a poder corregirlo. Se pueden hacer cirugías para sacar las
partes del tubo digestivo que se han elongado y que se han distendido y corregir y unir las partes que no lo están. Sí, es una opción quirúrgica hacia adelante. Entonces, si este paciente tiene tiempo prolongado, sin consulta apropiada y tratamiento adecuado, estamos fritos porque probablemente solo vamos a tener que enseñarle cómo vivir con su tratamiento. Hay pacientes, especialmente los niños, que hacen ganancias secundarias como problema del estreñimiento. Si haces caquita, te llevo al parque, ¿no? Tienen problemas muchas veces psicológicos metidos en medio y nosotros somos los culpables. Mira, tan grande, no sabe hacer caca, qué vergüenza que se caque en su... No funcionamos bien así. Empeoramos el problema. Peor aún si tenemos el punto 5, que es historia de abuso sexual, ¿no es cierto? Ahora veremos lo del hilio. Esto del hilio es bien fácil, tanto como el estreñimiento. Estos dos temas no hay que estudiar en el examen. Hay que poner atención, analizar la lógica y ir a dar el examen directamente. Construir sentido común nada más. ¿Miren? Ya sabemos del estreñimiento, ya sabemos cuál es el shock. En el hilio, ¿cuál es el problema? Es una disfunción del movimiento del contenido intestinal en dirección distal. Ese es el hilio. Una disfunción del movimiento del contenido intestinal en dirección distal. Esa es la mejor definición probablemente del hilio. Este hilio puede ser de dos tipos, o es adinámico o paralítico, donde aquí el problema es un trastorno de la motilidad sin obstrucción. Si es un hilio adinámico, entonces como consecuencia cuando ponga mi estetoscopio hay ausencia de ruidos. Si es mecánico obstructivo, hay una obstrucción. Entonces, si pongo mi estetoscopio, ¿qué voy a encontrar? Peristaltismo de lucha, aumento de la frecuencia e intensidad de los ruidos intestinales. Esto es de su libro. De las causas que llevan al hilio paralítico, al hilio espástico, al mecánico. El mecánico puede ser por obstrucción simple, sin compromiso de la circulación, o por estrangulamiento. Eso no voy a leer, ustedes tienen en su libro. ¿No es cierto? Esto sí es importante. ¿Cuál es la causa del hilio paralítico o adinámico? En general, ¿qué paraliza el funcionamiento del tubo digestivo? Algo que lleva a una disfunción neurógena o muscular de la peristalsis. Entonces, ¿o es un problema neurógeno o es un problema muscular o son los dos juntos? ¿Y cuál es la causa del hilio paralítico o adinámico? En términos de frecuencia. ¿Cuál es la causa más frecuente de este hilio paralítico o adinámico? El hilio postoperatorio por la paratonía. Porque todas las maniobras que realizamos para corregir el problema, la manipulación, hace que el funcionamiento se resienta y deje de funcionar, se paralice un tiempo. Aparte de que hay medicación metida en medio. ¿Cuáles son los mecanismos implicados del hilio paralítico o adinámico? ¿Qué mecanismos están implicados para paralizar? ¿O es un trastorno metabólico y electrolítico? ¿O son reflejos simpáticos locales y espinales? ¿O hay mediadores inflamatorios locales y sistémicos metidos en medio? La manipulación intraoperatoria, pero también la anestesia, los analgésicos opioides empleados. ¿Y cuáles son los mecanismos implicados en el hilio en la fase temprana de la peritonitis? Ok, ya sabemos que la causa postoperatoria es una de las causas más frecuentes del hilio paralítico, ¿cierto? Pero ¿cuál es el mecanismo? ¿Por qué se paraliza? Eso es lo que está preguntando este cuestionante. En la fase inicial de la peritonitis, ¿cuáles son los mecanismos implicados en el hilio, en la fase temprana de la peritonitis? Porque cuando me llega un paciente con peritonitis, esto es lo que buscamos.
Cuando pongo mi estetoscopio, ¿qué voy a escuchar? Una pachanga, ¿no es cierto? Nada, no voy a escuchar nada. Hay hilo. ¿Por qué hay hilo en la fase inicial? Esa es la pregunta de fondo. Ahora, veamos esto. Hay una excitación química que genera la bilis. Hay toxinas bacterianas. O hay desequilibrios electrolíticos como la hipopotasemia y la insuficiencia vascular, la falta de circulación, la hipoperfusión tisular, eso se refiere. No, son correctos A y C. Son correctos A, B y C. ¿Ya has respondido? Ya. Entonces, cuando hablamos del hilo obstructivo, aquí la obstrucción o es intrínseca o es extrínseca. Y esto limita la permeabilidad del humo. Pero no solamente se trata de una obstrucción, que en este caso podría ser, como les decía, intra o extraluminal. Acá tienen los ejemplos muy claros de lo que es la intraluminal, la parietal, o algo que comprime por fuera y no está en la pared, la extraparietal. La más grave es esta que causa estrangulación. En este caso es una hernia, un vólvulo o una invaginación o intusepción. Es una hernia estrangulada, es un vólvulo o es una invaginación. Esta es una pregunta de sentido común. ¿Cuál es la diferencia central entre la obstrucción mecánica simple del intestino y un estrangulado? Esa es la diferencia central. El compromiso del flujo sanguíneo, porque en la simple no hay compromiso, en la estrangulada la hay. Por lo tanto, de esto va a depender la vitalidad o necrosis del tejido intestinal. En la simple no hay compromiso, en la otra sí, incluso puede haber necrosis. Ya, ok, ya sabemos cuáles son las causas más frecuentes del hilio alveolar. También sabemos por qué se paraliza. Pero ahora la pregunta acá es de la otra causa. ¿Y cuáles son las causas más frecuentes del hilio mecánico u obstructivo? Las causas por estrangulamiento. Estas son las causas más frecuentes del hilio mecánico u obstructivo. Como por ejemplo, ¿cuáles? Las hernias, que pueden estar localizadas en diferentes lugares. Las adherencias postoperatorias. Estas son responsables del 75% de los cuadros de obstrucción intestinal. Y si la pregunta fuera, ¿cuáles son las causas más frecuentes del hilio obstructivo en los menores de 2 años? La invaginación o intussuscepción, que se ve así. Aquí, como ustedes pueden ver, hay un compromiso de la circulación. ¿Qué es el vólvulo? No se ve, sería como para suicidarse, ¿verdad? Un torcimiento completo del intestino sobre un eje formado por su mesenterio. ¿Y cuáles son los lugares más afectados de este vólvulo, que es una causa de la obstrucción? El colon sigmoides en el 75% y el ciego en el 22%. Entonces, ¿dónde voy a focalizar la atención en la clínica para diferenciar los distintos tipos de hilio? ¿Dónde voy a poner atención para decir qué tipo de hilio es? ¿Este es hilio mecánico, es hilio paralítico o es un hilio obstructivo? Esa es la pregunta de fondo. En los hilios hidroaéreos.
Si escucho ruidos hidroaéreos aumentados, es un obstructivo. Hay peristaltismo de lucha. Si no, pero no es tan simple. Porque en algún lugar, en algún momento, ustedes saben, corran hoy día, corran mañana y pasado y la siguiente semana y todo el mes y todo el tiempo, se van a cansar. Lo mismo puede ocurrir en eso. Este hilio, este peristaltismo de lucha, en algún momento puede quedar exhausto y paralizarse. Por lo tanto, los ruidos hidroaéreos son importantes cuando estamos haciendo un diagnóstico temprano. Entonces, los ruidos hidroaéreos y el dolor. En esta cuadrita que está en su libro, hay unas diferencias entre el hilo paralítico y mecánico que no es nada más que analizar lo que acabamos de decir. Revísenla con calma. ¿Ya? Se pueden hacer preguntas muy interesantes utilizando esta tableta. Otras manifestaciones clínicas es la ausencia de eliminación de gases y de materia fecal, el meteorismo por acumulación de gases y distensión abdominal, por supuesto los vómitos, el dolor cólico y los trastornos hidroelectrolíticos y las manifestaciones tóxicas. A ver, vamos a ver. Por lógica, vamos a ver. Los parámetros para responder son distensión abdominal y aparición de los vómitos. Esos solamente van a responder con eso. Distensión abdominal y momento en el cual aparecen los vómitos. Los vamos a martirizar. A ver, martirizaremos. Al que toque 5. 1, 2, 3, 4, 5. La señorita responde. Ya, tengo una obstrucción intestinal alta. ¿Cómo va a estar la distensión abdominal? ¿Y cómo van a estar los vómitos? Propulsivo. Mientras vas pensando esto, vamos a preguntar aquí, al 5. 1, 2, 3, 4, 5. En este caso, la obstrucción intestinal es distal y por lo tanto, ¿cómo estará la distensión abdominal? ¿Y cuál será la característica de la aparición de los vómitos? ¿Ya has pensado la respuesta? Entonces vamos a preguntar a la derecha. Propulsivo. A la izquierda. Adelante. Atrás. ¿Usted sabe? ¿Ya tienes la respuesta? ¿No? Ya, vamos a preguntar. Primero preguntamos qué pasaría si la obstrucción intestinal es alta. ¿Qué pasaría con la distensión abdominal? Poca o ninguna distensión. ¿Cuál sería la relación con la aparición de los vómitos? Precoces. Y con eso cualquiera responde qué pasa en la otra. Si la obstrucción es distal, ¿cómo estaría la distensión abdominal? Aumentar. ¿Los vómitos serían de aparición? Tardía. ¿Pichán? No sé. ¿De qué depende la intensidad de las manifestaciones clínicas? Del grado de obstrucción, de la duración, fundamentalmente. De esto depende la intensidad de las manifestaciones clínicas por lógica, ¿verdad? ¿Cuáles son los principales efectos de ambos tipos de obstrucción? A ver, vamos a ver. Del hilio obstructivo y del hilio adinámico. ¿Cuáles son los efectos? Distensión abdominal. Pérdida de líquidos y electrolitos. Vómitos. ¿Son correctos? Ahí sí. ¿Ya has respondido? Entonces, es importante saber que
La distensión que se deriva de la obstrucción sin tratamiento tiene a agravarse. Por lo tanto, en algún momento ya no van a tener el peristaltismo de lucha. Pueden tener atonía entérica y mayor distensión. Si es que lo han encontrado tarde. Así que tengan cuidado. Con el paso del tiempo, cualquiera de las dos variantes, tanto la paralítica como la obstructiva, genera estrangulación. Porque pónganse a pensar. Uno se va a obstruir porque es una hernia. Okay. La otra es una invaginación. Entonces el vaso que quedó atrapado en medio va a chacatar y chao. ¿No es cierto? Ok. Entonces hay compromiso vascular. Pero de este otro que es entérica, ¿cómo es que pasa? Okay. Y chacatar. ¿Por qué? Porque la dilatación es tan grande que ha colapsado los vasos. Además que si se va distendiendo, en algún momento podría coagularse. Pero la distensión extrema, por lógica, puede afectar la circulación. ¿Cuál es la paradoja entre la diarrea y el ilio? Les voy a dar este organizador gráfico para que ustedes lo estudien con calmita. Este cuadro también se los voy a dejar para que se diviertan. Este es un cuadro muy bonito, sin embargo. Así que les recomiendo que le echen una miradita. Está en el libro que he escrito, está en la biblioteca. Entonces, diagnóstico, anamnesis, examen físico, exámenes complementarios. Esto es para despedirnos. ¿Qué se observa en esta radiografía simple de abdomen en posición de decúbito? Vamos a preguntar. Tengo aquí un intestino, aquí hay otro, acá está distinto. Una cosita. Hagamos esta pregunta. A ver, este señor delante del señor de azul, ustedes vengan. Este señor sí. Ven, acércate. ¿Ves los chuis? ¿No ves chuis? ¿Alguien ve chuis? Están apilados. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. En el colon hay una distensión en el lado izquierdo. Un dólico intestino. Sí, hay distensión, cierto. Pero fíjate lo que es el elemento central acá. A nivel centroabdominal, aquí, hay intestino delgado dilatado. ¿No es cierto? ¿Qué más hay? Eso es una de las cosas que se ve. Dice, fijarte a nivel del centro del abdomen. ¿Ves el centro? Ok. ¿Qué llama la atención en el centro? Que es el intestino delgado, está dilatado. Si apagamos la luz se vería mejor. ¿Puedes apagar la luz? Totalmente apagado. El otro más.
vamos a ver otra cosa más. Hay imágenes de chuis. A ver, mostrame los chuis. Hay imágenes de pila de monedas. Una moneda, otra moneda, otra moneda, otra moneda, otra moneda. Una moneda, otra moneda, otra moneda, otra moneda, otra moneda, otra moneda. Hay un montón de monedas. Ok, eso quería decir. Bien, gracias. Entonces, eso es lo que se ve y esto es sugerente de una obstrucción intestinal. Veamos este otro, de un hilio. Aquí. ¿Qué se observa en esta radiografía del mismo paciente en bipedestación? Es el mismo paciente, solo que esta vez lo hemos parado. Aire. Hidrógeno. ¿Se acuerdan cuando jugábamos con ustedes? No, son computadoras. En mi época jugábamos con globos de agua en carnaval. El problema es que cuando cargábamos el globo se llenaba también de aire. Entonces cuando veíamos así el globo se veían niveles. Y sabíamos que si tirábamos así el globo no iba a reventar. Entonces teníamos que abrir un poquito y sacar este gas. Lo que se ve son globos con niveles. Y el gas no tiene por dónde salir. Entonces tenemos abundantes niveles hidroaéreos característicos de la parálisis intestinal. ¿Está bien? Entonces ahora en dibujitos. En dibujitos. Entonces en decúbito hay dilatación de asas y pila de monedas. Y de pie niveles hidroaéreos. ¿Está bien? Bien. Se finí.